De tratamiento, doctora, pues considere lo mismo, exodoncia de 38 y 48, operatoria dental en los dientes que necesita. Mi paciente, pues yo le comenté los diferentes planes de tratamiento por cuestiones económicas, no va a utilizar el plan de ortodoncia autoligado, sino que va a manejar el plan de ortodoncia convencional. Aquí utilicé braques MBT, secuencia de arcos en ITI 02 a 016, 018, 17 por 25, 16 por 22 y 19 por 25. En la fase de trabajo, realizar un stripping según Bolton de 1 milímetro. Utilizar el manejo de elásticos clase 3, sobre todo en el lado izquierdo para corregir esa clase 3 molar que presenta. El cierre también del espacio del diente 27, lo consideré lo mismo con los botones palatinos del 28 y del 26. Y cadeneta para pues mesializar ese 28 consolidando la parte anterior y posterior. Sin embargo, doctora, yo al plantear este plan de tratamiento me puse a pensar de que en los incisivos superiores nosotros tenemos una proinclinación y los inferiores ya se encuentran en retroinclinación. Tenemos un overjet y una sobremordida tanto vertical como horizontal justa. Entonces me preocupa que al resolver el apiñamiento inferior, pues esos dientes se vayan a proinclinar, obviamente, y que podamos tener un cruce de mordida y el paciente se nos cruce pues en la parte anterior. Entonces, pensando todo esto, consideré el plan de tratamiento número 3, en el cual yo planteé tanto las exoncias de las cordales inferiores, pues para que nos genere espacio, un poco más de espacio también para ese apiñamiento que presenta más que todo en la parte inferior, pero pensando precisamente en la proinclinación de esos dientes superiores, doc, y en la retroinclinación que ya tienen esos dientes inferiores y en que el paciente tiene una sobremordida justa, pues me pareció que es un paciente candidato para la exodoncia de un incisivo. Planteé la exodoncia del diente 41, que es el diente más rotado. Planteé, pues, obviamente con braques MBT, pues porque él no va a utilizar braques de autoligado. La secuencia de arcos ya anteriormente mencionada. Ese cierre de espacio lo utilizaría con mecánicas friccionales. Obviamente hasta el momento he observado pues en los anteriores casos que he visto de exoncias de incisivos, pues obviamente para no dejarlo a él con ese diente podríamos hacer la exoncia y ese mismo diente que nos sirva como provisional, y a medida que vayamos cerrando espacios irle desgastando ese diente pues para que no se note la ausencia de esa exodoncia. Realizar pues ese cierre con mecánicas friccionales. Planteé también el manejo de elásticos clase 3, sobre todo en el lado izquierdo, que se encuentra más acentuada, y planteé la misma biomecánica para cerrar el espacio del diente 27, que son los botones en palatino, con cadenetas, y traernos y mesializar ese diente 28, y para contrarrestar esos efectos secundarios, consolidar en la parte anterior y posterior. Ya evaluando si hacemos la exoncia del incisivo, ya la fase de contención la cambié y utilicé pues un retenedor fijo en la parte anterior inferior y ya un retenedor circunferencial superior e inferior. Entonces, como me planteé la duda de si era indicado o no la exodoncia del incisivo, pues según lo que yo creo, entonces busqué artículos acerca de la extracción de incisivos mandibulares en ortodoncia, cuál es la indicación y cuál es pues el plan de tratamiento que se sigue con ellos. Entonces, este primer artículo nos habla sobre las indicaciones, el plan de tratamiento y el manejo clínico en las diferentes maloclusiones, donde la extracción del incisivo pues siempre ha sido controvertido, y que la ausencia de un incisivo se puede dar a 4 situaciones. Primero, que haya una agenesia normal del incisivo mandibular, que haya una pérdida prematura de ese incisivo, que se haya extraído por mal pronóstico y que se haya realizado la extracción por indicación de ortodoncia. Entonces, la decisión de extracción de un incisivo puede comprometer el resultado final del tratamiento de ortodoncia, porque nos puede alterar tanto la clasificación canina si no hay un buen diagnóstico y una buena planificación de ese tratamiento. La indicación es cuando hay apiñamientos anteroinferiores, como mi paciente, y que se considere retroinclinar los dientes inferiores. Como tenemos un overjet y un overbite justo,
pues dentro de lo que yo pienso, pues también sería considerado de que debemos de retroinclinar los dientes inferiores. En el artículo nos menciona que en ocasiones se debe realizar ya ese stripping, pero a manera superior para contrarrestar la desventaja de la exodoncia, porque nos va a generar un exceso de Welton superior. La indicación de la extracción de ese incisivo se debe también a una desarmonía dental con un exceso mandibular, a un apiñamiento severo y a diferencias de las dimensiones de arco de 3 a 6 milímetros. Los factores a tener en cuenta es el tamaño del incisivo a extraer, la forma de la corona y el ancho de la raíz, y que se puede aplicar en todas las tres tipos de maloclusiones clase 1, clase 2 o clase 3. En las maloclusiones clase 1, tener en cuenta que las relaciones basales están normales, que haya una clase 1 molar con o sin clase 1 canina, que haya un exceso dental inferior, que haya un apiñamiento dental y una diferencia de la longitud del arco de 3 a 6 milímetros. Si ya el apiñamiento es más de 6 milímetros, pues ya se considera la exodoncia de premolares para evitar la proinclinación de los incisivos. En una maloclusión clase 2, tener en cuenta si la maloclusión es severa y mirar a ver si es necesario hacer una compensación quirúrgica o más bien hacerlo pues por medio de cirugía ortognática. Si tenemos una maloclusión 2, división 1, la extracción de incisivos inferiores y premolares superiores se puede considerar para resolver apiñamientos y poder mesializar los dientes anteriores e inferiores y retroinclinar los superiores. Ya en una maloclusión clase 3, tener en cuenta si es una desarmonía esqueletal leve, si la clase 3 es de menor a moderada y si hay una distancia intercanina aumentada y si hay un exceso mandibular. Entonces, después de decidir la extracción del incisivo si es indicada con una buena planificación y un buen diagnóstico, se debe continuar con la decisión de qué incisivo se va a extraer. Entonces, evaluar el estado del incisivo, si tiene caries, el estado periodontal, el estado endodóntico. La opción del incisivo central pues es la más preferida por ser el diente más pequeño. En caso de apiñamiento también se debe considerar extraer el incisivo que se encuentre más lejos de la línea media. Y en clases de maloclusión 2, clases 2 unilateral, extraer el incisivo para la corrección de la clase 2 canina. Este es un caso de una paciente que le hicieron la exodoncia del incisivo, es una paciente braquifacial, que al sonreír se observa la erupción incompleta de los caninos superiores, se observa la presencia de corredores amplios, un perfil cóncavo, el diente 43 inerupcional, la línea dental inferior desviada a la derecha, una clase 1 molar y no se encuentra apiñamiento, pero hay una falta de espacio para la erupción del canino. Contemplaron hacerle la exodoncia del diente 42. Los resultados fue una sonrisa más estética, se logró la clase 1 canina que estaban buscando y la clase 1 molar bilateral. Este es otro artículo. Este estudio se llevó a cabo para determinar la frecuencia de varias indicaciones para la extracción de incisivos mandibulares en el departamento de ortodoncia de Islamabad. Este fue publicado en el 2018. Entonces acá nos mencionan que la extracción planificada de los incisivos inferiores en ciertos casos permite al ortodoncista mejorar la oclusión y la estética dental, que la extracción de los incisivos se debe evitar en casos con exceso de overbite o overjet, donde no haya discrepancia o de Bolton en el área de incisivos, y en los casos de maxilares largos e incisivos mandibulares pequeños. Y pues nuestro paciente pues es todo lo contrario. Entonces podría ser sí un candidato para la extracción de incisivos. El estudio se realizó en el Departamento de Ortodoncia de Islamabad del 2013 al 2018. Los pacientes que ya no tenían un incisivo mandibular o que ya habían recibido un tratamiento fueron excluidos del estudio. Se realizó en total en 92 pacientes, donde la edad promedio fue de 20 años y habían 43 mujeres y 49 hombres. Entonces, los diversos motivos en 62 de los pacientes por los cuales se hizo la exodoncia fue por un apiñamiento que correspondió al 57.4% de la muestra, donde la presencia del incisivo fue comprometido periodontalmente. Entonces la razón de la extracción fue en 11 pacientes con un porcentaje del 12%. Ya en 4 pacientes se desarrolló durante el tratamiento que ese incisivo mandibular fue comprometido periodontalmente, entonces esa fue la extracción correspondiendo al 4.3%.
Mientras que los otros 15 pacientes se les hizo la extracción de los incisivos individuales debido a que tenían una disminución en el overjet y en el overbite que correspondió al 16.6%. Entonces, el concepto de realizar la exoncia de ese incisivo inferior con el fin de aliviar apiñamiento fue introducido por primera vez en 1942 por Hahn. Entonces, las razones en sí para tener en cuenta la extracción de esos incisivos de manera individual es por un apiñamiento inferior, que equivale a mi paciente, que el incisivo esté comprometido periodontalmente antes o durante el tratamiento, pues mi paciente no lo cumple, él se encuentra sano periodontalmente y pues todos los incisivos se encuentran sanos, y que haya una insuficiencia en el overjet, que sí aplica para mi paciente. Según Kokish y Shapiro han evaluado razones similares. Por ejemplo, que haya una pérdida en el tejido gingival de ese incisivo, que la dentición maxilar esté normal con una buena oclusión, pero que haya un apiñamiento anteroinferior grave. Entonces, en ese caso también me fui donde mi paciente y observé pues que en la parte posterior él tiene un buen acople, digamos que hay una clase 2 y una clase 3 canina y molar leve, pero hay un buen acople, que el exceso de Bolton anteroinferior de mayor de 4 milímetros, ahí mi paciente no cumpliría eso porque el exceso no es mayor de 4 milímetros, que tenga una maloclusión clase 3 de leve o moderada y que haya una erupción ectópica o un incisivo inferior supernumerario. El 67% de las extracciones de los incisivos fue debido a los casos de apiñamiento mandibular en la zona anterior. Entonces, para tomar la decisión si el incisivo central o lateral debe extraerse, debe considerar la estética, la posición del arco de esos incisivos y la proximidad del apiñamiento. Yo consideré el 41 porque es el más apiñado y por la proximidad también de la línea media dental. Se ha informado una mayor estabilidad en la región anterior después de que se ha hecho la extracción de un único incisivo mandibular. Entonces, las conclusiones. La extracción de un incisivo puede tener sus ventajas y desventajas según el caso, que la causa más frecuente es por el apiñamiento inferior seguido de un overjet reducido y que los incisivos comprometidos solos antes o durante el tratamiento también son considerados como la tercera y la cuarta indicación más frecuente para la extracción de esos incisivos. Listo, doctora, este es el caso. Quedo pendiente pues a cualquier duda o a cualquier corrección. Muchas gracias.